Muy buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema número combinatorio. El factorial de un número. Se llama factorial de un número natural n al producto de los n primeros números enteros positivos. Aquí podemos ver la notación. Factorial de n se puede representar de estas tres formas. Luego el factorial de n es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a n. O también se puede ver que el factorial de n sería así: n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente descendiendo hasta 1, siendo n un número entero positivo. Además se define que el factorial de 0 es igual a 1. Tenemos aquí un ejemplo. El factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Toda esa multiplicación es igual a 24. El factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Todo eso sería 120. El factorial de 6 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso es igual a 720. Podemos apreciar que cuando tú colocas un factorial puedes hacerlo así: el número y luego lo vas multiplicando descendentemente. Las propiedades dentro de los factoriales tenemos aquí la primera, que el factorial de n es igual al factorial de n menos 1 por n. Ejemplo, tenemos el factorial de 4 es igual a factorial de 3 por 4. También tenemos el factorial de 7, que es igual al factorial de 6 por 7. La segunda propiedad es cuando el factorial de a es igual al factorial de b. Si no conocemos a y b, aquí hay tres casos: que a vale 0, o que b vale 1, o que a es igual a 1 y b es igual a 0, o también que a es igual a b, siendo a y b pertenecientes a los enteros positivos, incluidos el 0. Número combinatorio. Para n y k que pertenecen a los enteros y k que está desde 0 hasta n, se define el número combinatorio como esta expresión o también esta expresión, siendo n el índice superior, k el índice inferior. Cuando nosotros veamos todo esto, combinatorio de n en k es igual a factorial de n sobre el factorial de k por la diferencia de n y k, que sería n menos k, el factorial. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el factorial de, número combinatorio de 5 en 2 sería factorial de 5 entre el factorial de 2 por el otro factorial que es la diferencia, 5 menos 2, 3, sería factorial de 3. Aquí el factorial de 5 podemos aplicar la propiedad que hemos visto anteriormente. Sería factorial de 3 por 4 por 5. Y aquí el factorial de 2 es 1 por 2, que es 2. Ahora acá se puede simplificar el factorial de 3. Me quedaría 4 por 5, 20. 20 entre 2, 10. Otro ejemplo, acá sería combinatoria de 7 en 3. Sería factorial de 7 entre factorial de 3 por la diferencia, que es 7 menos 3, 4. Factorial de 4. Aquí el factorial de 7 se puede representar como factorial de 4 por 5 por 6 por 7. El factorial de 3 es igual a 6. Aquí el factorial de 4 del denominador con el numerador se simplifican. El 6 con el 6 se van, se simplifica y me queda 5 por 7, que es 35. Las propiedades de los números combinatorios. La primera propiedad es que esta de acá es igual a n. Cuando el índice superior es n, un número cualquiera, y acá el índice inferior es 1, todo esto es igual a n. Luego, cuando el índice inferior y el superior son iguales, todo esto es igual a 1. Ejemplo, tenemos aquí que el índice inferior es 1, por lo tanto todo esto es igual a 12. Aquí los índices superior e inferior son iguales, entonces todo esto es igual a 1. La otra propiedad es esta de aquí. Este combinatorio de n en k es igual a combinatorio de n menos k. Veamos que lo que se ubica acá es la diferencia de ellos. Recordemos que n siempre va a ser mayor o igual que k. Entonces acá se ubica la diferencia. Ejemplo, tenemos aquí la combinatoria de 5 en 2 es igual a factorial de 5
entre factorial de 2 y la diferencia 5 menos 2, 3. Esto también es igual al combinatorio de 5 en 3, porque 5 menos 2 sería 3. Sí, es lo mismo. Aquí también igualito, combinatoria de 7 en 4. Acá sería factorial de 7 entre factorial de 4 por factorial de 3. Eso sería igual a combinatoria de 7 en 3. Otra propiedad es esta de acá. También tenemos otras propiedades. ¿Sí? Estos aquí sí lo vamos a ver dentro de los ejercicios. Problema número, la propiedad 4. Esta propiedad es muy importante, siempre lo vamos a utilizar. Vemos acá que el índice superior es el mismo, pero el índice inferior va aumentando de 1. Acá es K más 1. La suma de ellos dos es combinatorio de N más 1 en K más 1. Vean que estoy tomando el K más 1 y acá el índice superior le estoy sumando 1. Ejemplo, aquí vemos el índice superior es igual a 5, el índice inferior está aumentando en 1, entonces esto sería igual a acá 3 y acá se le aumenta 5 más 1, 6. Otro, aquí vemos que el índice superior es igual a 7, el inferior está aumentando en 1, entonces quedaría combinatoria de 8 en 7, porque acá es 7 más 1 es 8. Y bueno, en este vamos a sumar los dos primeros, porque el índice superior es igual, en el índice inferior está aumentando en 1, entonces acá sería, todo esto sería combinatoria de 9 en 5, y con este sería combinatoria de 10 en 6. Llegamos a los ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio número 1, me dice simplifica. Para simplificar todo esto, recomiendo que todo esto lo expresemos en factorial del más pequeño, que es el factorial de 7. Entonces el factorial de 8 vendría a ser 8 por factorial de 7, y el factorial de 9 vendría a ser 9 por 8 por el factorial de 7. El factorial de 8 sería 8 por factorial de 7. Aquí el 9 por 8 es 72. 72 veces el factorial de 7. Acá sería 8 veces el factorial de 7. Aquí también. Bueno, aquí sería 8 más 72. Sería 80. 80 veces factorial de 7. Abajo también sería 9 veces factorial de 7. El factorial de 7 se simplifica y me quedaría 80 sobre 9. Llegamos al ejercicio 2. Me dice calcula el resultado de todo esto. Bueno, acá vamos a aplicar una propiedad, ¿sí? Porque el índice superior es igual y en el índice inferior está aumentando en 1. Sumamos estos dos, aplicando la propiedad, entonces quedaría que en el índice superior le aumentamos 1, sería 16 y se mantiene el 13. Ahora acá nuevamente aplicamos la propiedad, el índice superior son iguales, en el índice inferior está aumentando en 1, entonces la suma de estos dos sería aquí con el índice superior 17 y con el índice inferior 14. Ahora en estos dos, aquí podemos ver que el índice superior es igual que 17, en el índice inferior está aumentando en 1, entonces esto sería, en el índice superior sería 18 y el índice inferior quedaría 15. Ahora todo esto de acá, sabemos que es igual a factorial de 18 entre factorial de 15 por la diferencia. 18 menos 15, factorial de 3. Aquí el factorial de 18 lo podemos expresar como si fuera 18 por 17 por 16 por factorial de 15. Aquí el factorial de 3 es igual a 6. Puedo simplificar aquí el factorial de 15, se van. Y de acá 18 por 17 por 16 entre 6. Todo eso me daría 816. Llegamos al ejercicio número 3. Me dice simplifica. Aquí vamos a ver, ¿sí? Aquí yo puedo apreciar que este de aquí, esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí, el combinatorio de 16 en 10, lo puedo expresar como combinatorio de 16 en 6. ¿Por qué? Porque 16 menos 10 sería 6. Ahora, en el numerador, veo que se está repitiendo lo mismo, o sea, 2 veces combinatorio de 16 en 6, más 8 veces combinatorio de 16 en 6. Esto de acá sería 10 veces combinatorio de 16 en 6. Numerador y denominador vemos que tienen un factor en común. Lo simplificamos y me quedaría 10 entre 5 y eso es igual a 2. El ejercicio número 4 me dice halla el valor de n. Bueno, acá tenemos en igualdad. Lo que podemos hacer aquí es el factorial de 2n más 1 lo puedo expresar por propiedad como 2n más 1 por el factorial de 2n.
Luego también acá el factorial de 2n lo puedes expresar como 2n por 2n menos 1 factorial. Acá en el denominador, aquí el factorial de 2n más 1 lo puedo expresar como 2n más 1 por el factorial de 2n. Aquí lo vamos a dejar igual. De esa manera tengo que en el denominador yo puedo factorizar el factorial de 2n. Entonces tendría un factor así, 2n más 1 menos 1. En el numerador voy a seguir aplicando la propiedad. Aquí en el factorial de 2n menos 1, eso es igual a 2n menos 1 por el factorial de 2n menos 2. ¿Sí? Con el objetivo de obtener todo esto. ¿Sí? Miren, aquí en esta parte yo voy a simplificar el factorial 2n menos 2 con el de acá. Y acá el 2n más 1 con el menos 1, se van los 1 y me queda 2n. Entonces ya tendría todo esto. Ahora, este con 2n se van, se simplifican. El factorial de 2n con el factorial de 2n también se van. Y me queda 2n más 1 por 2n menos 1. Todo eso es igual a 99. Entonces, el 99 se puede expresar como 11 por 9. Entonces, en estos dos factores hay una diferencia de 2. Y también en estos dos factores también hay una diferencia de 2. Y acá puedo ver que n es igual a 5, porque así es, n igual a 5, acá sería 11 y acá sería 9. Llegamos al ejercicio 5, me dice haya x en todo esto. ¿Sí? El factorial de 2x menos 1 es igual a 120. Bueno, sabemos que el factorial de 5 es igual a 120. Ahora tenemos aquí que 2x menos 1, factorial de 2x menos 1 es igual a factorial de 5. De aquí tengo que 2x menos 1 es igual a 5. De aquí puedo tener que menos 1 pasa al otro lado, sería 2x es igual a 6. Y tengo que x es igual a 3. El ejercicio número 6 me dice haya el valor de x, ¿sí? Tenemos todo esto. Bueno, aquí lo que puedo hacer es que aplico la propiedad. Como acá tenemos que el 3x más 4 y el 3x más 3 se diferencian en 1. Y acá es factorial. Entonces esto lo voy a añadir multiplicando y tendría factorial de 3x más 4 es igual a factorial de 25. Aquí igualando, 3x más 4 es igual a 25. El 4 va a pasar a restar al otro lado, tendría que 3x es igual a 21. El 3 pasa a dividir y tendría que x es igual a 7. Llegamos al ejercicio 7. Me dice determine el valor de todo esto. Bueno, aquí lo que podemos hacer es que el factorial de 14 yo lo puedo expresar como si fuera 14 por factorial de 13, aquí en el exponente del factorial de 12. Luego aquí el 13 al factorial de 13 más 1, por propiedad, ¿no? De multiplicación de bases iguales, lo voy a separar. Sería 13 por factorial, elevado al factorial de 13 por 13 a la 1. Ya está, ya lo estoy dando la forma. Luego me voy a dar cuenta aquí que este 13 al elevado al factorial de 13 se simplifica. Este 13 a la 1 queda 13. Ahora, en esta parte, veamos que numerador y denominador tienen en común un factor, que es el factorial de 12. Entonces aquí yo puedo aplicar la división de bases iguales, se restan los exponentes. Ya tendría todo este exponente. Ahora, en este exponente puedo factorizar. ¿Sí? Mira, 14 veces 13, 14 veces el factorial de 13 menos 13 veces el factorial de 13, me quedaría factorial de 13. Y esa sería la respuesta en el problema número 7. Tenemos el ejercicio número 8. Me dice, determina el valor de n, ¿sí? Tenemos todo esto. Bueno, aquí podemos ver que le voy a, en este caso, no al factorial de n más 6, le voy a aplicar la propiedad que sería n más 6 por factorial de n más 5. ¿Para qué? Para yo poder factorizar aquí el factorial de n más 5 en el denominador. De esa manera tendría esto, ya lo factoricé, me quedaría n más 6 más 1. Ahora, esto de acá sería, abajo en el denominador me quedaría n más 7. Luego el factorial de n más 7 lo voy a aplicar propiedad y sería n más 7 por factorial de n más 6. Ya, ahora, este n más 7 se simplifican. Y también se simplifica el factorial de n más 5.
quedándome solamente el factorial de n más 6. Ya tengo esta igualdad, entonces lo de adentro, el n más 6, es igual a 13 y bueno, obtengo que n es igual a 7. Llegamos al ejercicio número 9. Me dice calcular a b si tenemos aquí el factorial de 10 sobre el factorial de a y el factorial de b es igual a 42. Bueno, aquí para resolverlo vamos a tener que ver que 42 es igual a 7 por 6. ¿Sí? Veamos que aquí en el 7 por 6 no hay 5, no hay nada. Entonces, en el factorial de 10, está incluido un factor, que es el 5. Entonces, necesariamente uno de ellos tiene que tener dentro el factor 5, uno de ellos. Uno de ellos tiene que tener el factor 5. Entonces, yo le voy a dar, en este caso, al b. Al b le voy a dar un valor, le voy a dar el 5. Entonces, al darle 5, sería así, factorial de 10 entre factorial de a por factorial de 5 y todo eso es igual a 7 por 6. Ya. Ahora, el factorial de 10 le voy a dar este valor. O sea, le voy a aplicar la propiedad 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por el factorial de 5. Ya teniendo eso, el factorial de 5 con el factorial de 5 acá se simplifican. Y el 7 con el 6 también se simplifican. Me quedaría acá 10 por 9 por 8, todo eso es 720. Entonces tengo 720 entre el factorial de a es igual a 1. De esa manera tengo que a es igual a 6. ¿Por qué? Por el factorial de 6 es igual a 720. Ya tengo que a vale 6 y de aquí ya había obtenido que b vale 5. Entonces tengo que a por b, que es lo que me están pidiendo, sería 6 por 5 y eso sería 30. De esa manera tengo la respuesta en el ejercicio 9. Llegamos al ejercicio 10. Me dice calcula n más m si tenemos aquí el factorial de 8 entre el factorial de n y factorial de m es igual a 14. Bueno, aquí el 14 lo podemos expresar como 7 por 2. Entonces, de la misma manera. Aquí el factorial de 8, está incluido el 5. Está incluido el 5. Entonces, en uno de ellos tiene que tener el factor 5. Uno de ellos tiene que tener el factor 5. Bien, porque acá el 7 por 2, acá no hay ningún factor 5. Entonces, aquí le voy a dar el m igual a 5. Ya le di ese valor. Lo reemplazo, sería factorial de 8 entre factorial de n por factorial de 5. Todo eso es igual a 7 por 2. Aquí en el factorial de 8 le voy a dar esta forma, que es igual a 8 por 7 por 6 por factorial de 5, sobre factorial de n por factorial de 5. Aquí el factorial de 5 se simplifica, tanto numerador y denominador se simplifican. El 7 también y el 2 también. De tal manera que tengo que 24 sobre el factorial de n es igual a 1. Ahora, aquí n es igual a 4. ¿Por qué? Porque el factorial de 4 es igual a 24. Y 24 entre 24 es igual a 1. Ya tengo que n es igual a 4 y que m es igual a 5. Entonces, como a mí me piden n más m, lo que voy a hacer es sumarlo. Y sería que m más n es igual a 5 más 4 y eso es igual a 9. De esa manera obtengo la respuesta en el ejercicio número 10. Bien chicos, conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga y me los guarde en el nombre de Jesús. Bendiciones.